Listo, sigamos. Ahí ya quedó guardada la primera parte de la clase. Entonces vamos a mirar ahora sobre los choques. Hay dos tipos de choques, un choque que es elástico y otro choque que es inelástico. En el choque elástico las fuerzas son conservativas. Entonces las fuerzas son conservativas. ¿Alguien se acuerda que era una fuerza conservativa? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? Aquí en los choques inelásticos las fuerzas no son conservativas, ¿no? ¿No? ¿No se acuerdan que era una fuerza conservativa? Eso lo miramos en la última clase, al final. Cuando pasa, digamos, de cinética a potencial, pero con la misma o qué? Ajá, eso. Entonces, cuando, por ejemplo, el trabajo de otras fuerzas es cero, ¿no? Eso es cuando es la fuerza conservativa, es decir, podemos tener que la energía total al inicio y la energía total al final se conserva. Entonces, la energía total, una de las cosas es que energía total al inicio es igual a la energía total al final. Conservativa también quiere decir que el cambio de la energía no depende, ¿no?, del camino. Por ejemplo, cuando relacionábamos el trabajo. O sea, realizar el trabajo por un camino o realizar el mismo trabajo por otro camino no es diferente, no es lo mismo. Eso también significa una fuerza conservativa. ¿Listo? Entonces, y en el choque elástico además, pues tenemos el principio de conservación, ¿no?, del momento. El momento inicial es igual al momento al final. ¿Sí? Y entonces en un choque inelástico, la energía total o la energía cinética, podría decirse, podemos como la energía total al inicio, va a ser mayor que la energía total al final. Entonces significa que en el choque inelástico va a haber pérdida de energía. Pero igual, aquí sí también existe, ¿no?, el principio de conservación del momento al inicio va a ser igual al momento al final, al momento total final. Y hay otro que es totalmente inelástico, el choque totalmente inelástico. El totalmente inelástico significa si tenemos, por ejemplo, un cuerpo que va en esta dirección y otro cuerpo que va, digamos, en esta dirección. Cuando estos dos se chocan, los dos se pegan o se quedan juntos, ¿no?, y se van en una sola dirección. Se absorbe toda la energía y se pegan los dos cuerpos, quedan juntos. Ese sería el choque totalmente inelástico. Entonces tenemos tres tipos de choques. Igual en este los momentos igual, ¿no?, se tienen que conservar. Momento inicial igual a momento final. ¿Listo? Tenemos entonces tres tipos de choque. Entonces cuando nos dice el problema que es elástico, estos dos términos se van a conservar. Cuando nos dice que es inelástico, solo se va a conservar momento y tenemos que comprobar que la energía inicial tiene que ser mayor que la energía final. Y si nos dice totalmente inelástico, nos tenemos que dar cuenta que al final los dos cuerpos tienen que quedar unidos, pegados. Entonces vamos a ver un ejemplo de un choque de unos dos carritos. Vamos a ver un ejemplo aquí. En este ejemplo tenemos dos carritos. Un carrito que que va en la dirección del eje X positivo, digámoslo el carro A, con una masa MA, va a chocar
a un carro que está acá, ¿no? Un carro B que tiene una masa MB. Entonces, este carro A lleva una velocidad V sub A al inicio, ¿no? Al inicio, este carro B sub B, la velocidad del carro B va a ser 0. La velocidad de este carro va a estar dada por 2 metros sobre segundo. Entonces va directo a chocar contra este carro. La masa del carrito A, la masa del carro A es de 20 kilogramos. Y la masa del carro B es de 12 kilogramos. Entonces, después esto sería en el antes. En el después, cuando este carrito chocó a el carro A tomó esta dirección, una dirección hacia arriba, ¿no? Y el carro B, una dirección que la tenemos que determinar. Entonces este carro salió con una velocidad A final, que sería de, ¿cuánto le ponemos? 1 metro, pongámosle de 1 metro sobre segundo. Y salió con una dirección de, pongámosle, de 30 grados. Entonces la pregunta es determinar con qué dirección salió el carro B. ¿Cuál sería la dirección? O sea, un ángulo aquí beta. ¿Cuál sería ese ángulo? ¿Y cuál sería la magnitud de la velocidad del carro B final? ¿Cuál sería esa magnitud? Entonces tenemos dos preguntas. Y para eso vamos a considerar el principio de conservación del momento. ¿Listo? Entonces lo pueden desarrollar, muchachos. Miren que este caso es como si fueran dos partículas, ¿no? De las ecuaciones que habíamos planteado anterior. Carro A, carro B, partícula 1, partícula 2. Y utilizamos conservación del momento. Y está en dos dimensiones. Tiene la dirección en Y y tiene la dirección en X. Es decir, en dos direcciones. Es decir, aquí, a ver, aquí atrás tenía eso. Aquí. Es decir, vamos a utilizar esto de aquí igual a la parte de acá, ¿no? ¿Ya? ¿Sí lo entendieron? ¿Sí me hice entender cuál es la situación del problema y lo que queremos encontrar? Para ponerse a trabajar un rato. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí están allí? ¿Sí le están trabajando? De aquí, Sí, profe. Ah, listo. Con la solución del ejercicio.
¿Sí lo están haciendo? No, profe, no me sale. ¿No? ¿Qué hiciste? No, Primero hay que plantear, ¿no?, el principio de conservación. Pues miren, nosotros lo que tenemos que darnos cuenta aquí, que la velocidad que tenemos que encontrar depende de dos componentes, no va a depender de una componente que está en el eje X y otra componente que está en el eje Y. O sea que la velocidad final del carro B, miren que si este es un triángulo, la magnitud de ese vector tiene que ser la velocidad del carro B en X al cuadrado, la final, más la velocidad del carro B en X, en Y final al cuadrado. Es decir, que tenemos que encontrar esta de aquí, la componente de la velocidad en X y la componente de la velocidad en Y. no. ¿Listo? Tenemos que encontrar dos ahora. Y para eso planteamos el principio de conservación del momento. Entonces tenemos el momento del carro A inicial más el momento del carro B inicial tiene que ser igual al momento del carro A final más el momento del carro B final. Esto sería, ¿no? Ahí está en forma vectorial, lo escribí ahí con las flechitas. Entonces hay que ponerlo ahora en sus componentes. Es decir, Camilo, ¿estás haciendo esos ruidos ahí? Sí. Uy, ve, se acabaron de... Ah, no, no. ¿Quiénes están conectados? Ya se conectaron más. Bueno, entonces sigamos. Miren, muchachos. Transformando esto en componentes, sabemos que el momento es masa por velocidad. Entonces vamos a poner, ¿no? En la componente X va a ser la masa del carro A por la velocidad A en X inicial, más la masa del carro B por la velocidad del carro B en X inicial, ¿no?, que sería esta parte de aquí, igual a la masa del carro A por la velocidad A en X final, más la masa del carro B por la velocidad B en X final. Y lo mismo pero con los subíndices Y para la componente Y. La masa del carro A por la velocidad A en Y inicial más la masa del carro B por la velocidad en B del carro B en la dirección Y inicial sería la masa del carro A, la velocidad del carro A en Y final más la masa del carro B, la velocidad del carro B en Y final. Así estaría completo, ¿no?, el teorema de conservación del momento. Sería ahí, están las dos componentes. Ahora sí analicemos cómo viene el problema. Al inicio, miren, al inicio el carro A lleva la velocidad de 2 metros sobre segundo, ¿no?, y está en la dirección horizontal X. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuáles velocidades van a ser 0 en la parte inicial?
Y también miren que el carro B está en reposo, está quieto. Entonces, en total, ¿cuáles velocidades van a ser cero? Al inicio, ¿no? Que es este lado de aquí. ¿Quién me dice? Y la segunda, O sea, esta o esta. la otra. ¿Esta? ¿Cuál es la del carro? Este La es, del 12 kilogramos, digamos, la este del es, B. esta es la del carro Esa B. de acá, Esta es B. del carro B en el eje X y esta es del carro B en el eje Y. Esa, Las dos se cancelan, ¿no? Esas dos. Porque estas valen cero. El carro está en reposo. Y el carro A, miren que el carro A solo va en la dirección X y lleva una velocidad de 2 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál otra velocidad se cancela? Miren, esta parte de aquí sería la velocidad para el carro A en la dirección X y esta sería la velocidad del carro A en la dirección Y. Al inicio el carro A solo va en la dirección del eje X positivo, entonces, ¿cuál de estas dos se va a cancelar? La de abajo. Eso. Entonces, se me van a ir estos tres términos, ¿no? Y por otro lado, miren que nosotros tenemos la velocidad del carro A final, que es 1 metro sobre segundo y va a 30 grados. ¿Cómo reemplazamos esta velocidad del carro A final? En la parte final, ¿no? Del teorema. Sería, miren, aquí tenemos velocidad A del carro en la dirección X, velocidad A del carro A en la dirección Y. Entonces, ¿cómo reemplazamos este 1 metro en estos dos de aquí? en el Uno por X, el seno, seno, y en Ajá. el Y, seno. Eso, entonces coseno. este va a ir 1 por el coseno y este va a ir 1 por el seno. Entonces vamos a mirar. Ecuación 1, ecuación 2. La ecuación 1 la escribimos con este de aquí, que sería MA, BA en XY va a ser igual a MA, que sería la BA final, por el coseno del ángulo de 30 grados, más la MB y la velocidad del carro B final. Miren que aquí esta se va, aquí va a ser en la ecuación 2 vamos a tener 0. Y aquí esa va a ser multiplicada la BA por el seno, ¿no? Entonces sería MA BAF por el seno de 30 grados más la M BY final. Entonces nosotros miren que tenemos la masa del carro, tenemos el valor, tenemos la velocidad del carro A, que sería este de 2 metros, igual la masa del carro, la velocidad final del carro, que sería esta, el coseno de 30 lo calculamos, tenemos la masa del carro B, entonces podemos despejar esta velocidad. Acá no hay término, cero, tenemos la masa, tenemos la velocidad, tenemos la masa del carro B y de esta ecuación 2 podemos despejar esta velocidad. ¿Cierto? ¿Sí, muchachos? ¿Vamos hasta ahí? Habría que despejar ahora de la ecuación 1 esta de aquí y de la ecuación 2 esta de aquí. Y ahí encontramos estas dos componentes, son las que andábamos buscando. Entonces, ¿cómo queda de la ecuación 1 despejando esta velocidad de aquí? La velocidad del carro B en la dirección X final. Sería igual a la masa de A Esto de aquí, a ver, desde la 1, entonces vamos a tener MA
por todo ese término, por la velocidad también, BAXI menos menos MA MA por la velocidad A final por el coseno de 30 por el coseno de 30 sobre la masa B. sobre MB. Eso. Esto es Ahí se igual cancela. a Ah, no, sí BX. se puede. No, aquí se podría factorizar el MA, ¿no? El MA, ajá. BXF. Ahí ya bueno, factorizar el MA y luego reemplazar o ya reemplazar todo y ver qué valor da. Ujú. Y de la 2 a ver, hagamos el despeje de esta, de la 2 ¿cómo quedaría para 2? Quedaría la masa A por la velocidad A final seno de 30. Ah, no, 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 no. Ah, sí, no. Sí, Menos. Sobre MB. ujú. Y eso sería igual a velocidad B y F. Y reemplazar valores. Entonces los valores estaban acá arriba y no alcanzan a salir. Si los tienen escritos los valores, masa del carro A, masa del carro B y velocidad AF, que es lo que se necesita para encontrar los valores. ¿Cuánto les dio este primero? Reemplazando. ¿La masa uno cuánto queda? La, ¿12? la No. masa del carro A es 20 y la masa del carro B es 12. Aquí el MA es 20 kilogramos, el MB es 12 kilogramos y el velocidad AF es igual a 1 metro sobre segundo. Esos tres datos son los que necesitamos. ¿Y la velocidad X de cuánto es que era? La otra velocidad, la velocidad AXI era de 2 metros sobre segundo. El primero daría 2.5. 2.5 te dio. Sí, ¿no? Es 20 por 2, ¿no? Ajá, Menos el 20 de nuevo de la masa por ajá. el seno de 30 Coseno. sobre... Ah, qué estamos encima. Ah, ya, entonces ahí da 1 punto. 88, 1.889. Ajá, pongámosle 8 889. aproximado, 8 9. 9, ¿no? ¿Qué unidades tiene esto?
Velocidad metros sobre segundo. metros sobre segundo, ajá. Y ahora sí este. Ese daría menos 0,83. Menos 0,83, ajá. Metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad? Esta BF sería igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. No, sí. A ver. Raíz cuadrada. Profe, daría 2,06. 2,06. 2,06 metros sobre segundo. Ajá, esa sería la otra respuesta. Y ahora sí, el ángulo con el que salió el carrito, Tangente, ¿cómo lo hallamos? arco tangente, ¿no? Ajá, arco tangente de... Del. ¿Ay, qué sería? ¿Del coseno sobre el seno? No. Ajá, es el seno sobre el coseno, es los cateto opuesto, que sería la velocidad en Y, sobre el cateto adyacente, ¿no? Que es la velocidad en X. O sea, sería velocidad VYF sobre velocidad VXF. O sea, esta velocidad sobre esta velocidad. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio el beta? El ángulo, la dirección. ¿Sí lo hicieron, muchachos? Muchachos. Hola. Sí, profe, no, pero no. Es la arcotangente de este es de menos 0,83 sobre 1,89. Eso da menos 23,71 grados, ¿no? O sea que este ángulo es de ese 23 grados, de menos 23 grados. Listo, y ahora examinemos una última cosa más. Examinemos la energía. La energía total al inicio y la energía total al final.
para saber si el choque es elástico o inelástico. Entonces, en estos minutos que nos quedan, entonces energía total al inicio sería igual, como solo estamos hablando del movimiento de los cuerpos, no hay cambios de altura ni hay resortes, entonces solo hablamos de energía cinética. Sería la energía cinética del cuerpo A, que sería un medio de la masa A, velocidad A al cuadrado. No, esto sería al inicio. Más un medio de la masa B, velocidad B al cuadrado. Entonces recordemos que el carro B no se está moviendo, esta va a ser 0. Entonces solo vamos a evaluar a esto de aquí. Esto va a ser igual a un medio, la masa del carro B va a ser 20 kilogramos. Y la velocidad es de 2 metros sobre segundo y esto al cuadrado. Entonces esto nos da 40, ¿no? Y las unidades de la energía serían julios. Ahora sí evaluemos la energía total al final. La energía total al final va a ser igual a un medio de la masa del carro B, velocidad del carro A al final al cuadrado, más un medio, perdón, aquí sería A, un medio del carro B, velocidad del carro B final al cuadrado. Entonces reemplazando los valores tendríamos aquí un medio por 20. La velocidad del carro B aquí sería 1 al cuadrado. Tendríamos un medio. La masa del carro B es 12. Y la velocidad del carro nos dio 2.06, ¿no? 2.06. A ver cuánto nos da ese número. Ese valor nos da 36.5 julios. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijimos, miren, la energía total inicial es mayor que la energía total final. ¿Qué tipo de choque es? ¿Un choque elástico, un choque inelástico o un choque totalmente inelástico? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de choque es, muchachos? ¿El elástico, profe? No es elástico porque mira que para que sea elástico la energía inicial y la energía al final deben ser iguales, pero no son iguales, ¿no? Entonces, este es un choque inelástico. Energía total inicial es mayor que la energía final. O sea, hay una pérdida de energía en el choque. Si lo miran ahí. Entonces, el choque es inelástico, muchachos. Entonces, miren lo que hicimos para resolver el problema, ¿no? Para terminar. Para resolver el problema, hicimos un esquema. Es los pasos que debemos hacer, ¿no? Hacer el esquema y poner los valores iniciales que nos da. Y identificar qué es lo que nos está preguntando. Luego planteamos las ecuaciones que necesitamos para resolver el problema, ¿no? Y hicimos todo el procedimiento para resolver el problema. Entonces hay que tener esos 3 pasos, ¿no? Bosquejo, las condiciones iniciales y las ecuaciones que necesitamos para resolver. Listo, muchachos. ¿Preguntas para terminar ya? ¿Alguna pregunta? Ya para terminar. No, ¿No? gracias. Bueno, mañana entonces seguimos, ¿no? Mañana la hora normal es a las 5, ¿cierto? Sí, Listo, a las 5 nos vemos entonces. bueno, gracias. Listo, Hasta bueno, luego. chao, hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego.